todos los receptores alfa, va a provocar un efecto de contracción, por el efecto que tienen sobre los músculos del iris. Vamos a tener, perdón, de dilatación sobre los músculos del iris. Vamos a tener nosotros efectos a nivel vascular, por el efecto que tiene sobre los vasos sanguíneos. Vamos a tener un efecto a nivel geniturinario, por el efecto que tiene sobre la musculatura lisa, a nivel del músculo detrusor, el cuello vesical y las fibras musculares lisas del tejido prostático. Vamos a tener un efecto a nivel de corazón, por el efecto que tienen los receptores beta a nivel del corazón. Y estos, sobre todo los beta bloqueantes, que vamos a saber que tienen sus efectos a nivel de... Dicen, nos vemos mañana. Los efectos que va a tener... Ay, Dios mío, santo, esperen un segundo, por Dios. Espera un ratito. No, porque ven aquí abajo, ven a subir. El hombre que es el responsable de que hoy día tenga con qué merendar. Para eso ahorita tengo que hablar con el familiar del paciente. Se van a utilizar porque tienen un sinnúmero de usos para diferentes patologías. Se los utiliza como antianginosos, se los utiliza como antiarrítmicos, se los utiliza como antihipertensivos, se los utiliza como fármacos para la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, de lo bien que ustedes puedan aprender esto de aquí, van a aprender a manejarlos en diversas patologías. Vamos a comenzar hablando primero de los fármacos que son bloqueantes alfa. En este caso, los bloqueantes alfa, sobre todo los alfa 1, tienen el efecto bloqueador a nivel del sistema simpático. Y los receptores alfa 1, ya habíamos hablado que los alfa 1 agonistas, ¿verdad?, provocaban un aumento de la presión arterial. Por ende, ¿qué podrían causar los alfa 1 antagonistas? Alguien... Reducir la presión arterial. Reducen la presión arterial. ¿Por qué mecanismo reducen la presión arterial, Valentina? Por receptores, no, ¿Por qué? Porque Diosito es grande, ¿no? También, pero... por lo que usted creo que había hablado en anterior clase, por lo del gasto cardíaco, la disminución del gasto. A ver, los vamos un poquito más atrás. A ver, ¿cuál es la fórmula de la presión arterial? ¿Cuál es la qué? La fórmula de la presión arterial. Fórmula de presión arterial. Volumen por resistencia, ¿no? Volumen por resistencia. Toda presión se mide así. Volumen por resistencia. Entonces, si tú quieres cambiar la presión arterial, tienes que modificar o el volumen o la resistencia. En este caso, ¿qué mecanismo estamos utilizando para cambiar la presión arterial? ¿El volumen o la resistencia? La resistencia. ¿Por qué la resistencia? ¿Cómo cambiamos la resistencia? Porque
Porque usted mencionó por el bloqueo, sería del alfa 1. Ya, Y eso de ahí ocasionaría lo que sería la inhibición de la vasoconstricción. ¿y cómo se llama eso? Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, ¿cómo actúa un alfa 1 bloqueante para cambiar la presión? Vasodilatación. Provoca vasodilatación. Ujú. Vasodilatación sobre todo a nivel de los capilares arteriales y venosos, sobre todo los venosos. Esto nos permite que nosotros podamos administrar un bloqueante alfa 1 a un paciente que nosotros querramos utilizar este mecanismo para bajar la presión arterial. Víctor, ¿cuál es el efecto adverso más común de los alfa 1 bloqueantes? Efecto que pueden provocar pueden provocar una bradicardia. Si algo pudieran provocar sería tal vez una taquicardia, pero una taquicardia compensadora. Perdón, o sea, pueden provocar, o sea, ¿cómo sería? O sea, disminución de la, sería, o sea, provocarán una hipotensión. Sí, pero si dejaran hipotenso al paciente no se usaría ni siquiera. ¿Qué tipo de hipotensión producen? Sería hipotensión postural. Hipotensión ortostática. Ya googleando cualquiera. Hipotensión ortostática. ¿Y qué quiere decir hipotensión ortostática? O sea, que depende de la, o sea, ese era cuando o sea, eso creo que dependía de la administración, o sea, depende de la dosis que se administra. Que estoy poniendo cara de loco. La hipotensión ortostática es la disminución de la presión arterial cuando se cambia de posición o de postura. Cuando el paciente está del decúbito dorsal y se pone en posición supina. Cuando te Ya paras de usted la ya, cama rápido. perdón. Cuando te paras de la cama rápido. ¿Y qué es supino? ¿Qué posición es supino? Me está preguntando a mí. Perdón. Supino me está preguntando a mí. Parado. ¿Y qué es decúbito dorsal? Acostado boca arriba. Si pasas el decúbito dorsal al supino, ¿qué estoy diciendo? Que se de acostado y que se para. Lo mismo que le dije. Entonces, Le no es estaba que dando. la diferencia es que yo lo digo en los términos que se supone que ustedes deberían utilizar, porque no estoy tratando con estudiantes de ingeniería en sistemas. No, sí, Se pero le supone estaba que, conversando. se supone que ustedes ya vieron semiología, ¿verdad? Y en semiología, si mal no recuerdo, lo primero que se enseñan son las posiciones del cúbito dorsal, del cúbito lateral, supino, prono, ¿verdad? Ventral, dorsal, cefálico, podálico, sagital, coronal, axial, todo eso. Tenemos que expresarnos correctamente. Entonces, la Ya, hipotensión ortostática es el cambio de posición del decúbito dorsal, del cúbito prono, al supino. ¿Qué
a pasar al cambiar de postura, sufrir una disminución de la presión. Al no llegar suficiente oxígeno al cerebro por esta caída brusca de la presión arterial, el paciente puede sufrir un síncope, o como dirían los americanos, un blackout. Se le van las luces. Y se vio la muerte. Se puso pálido, mijito, sí. Doctor, disculpe, no sé si escuché bien o mal, y en cambio, por ejemplo, lo que es hipotensión postural, hipotensión ortostática, ¿es lo mismo o hay diferencia? Vas a investigar eso. Buena pregunta. Entonces, Es tienen por lo otro es por- tema de investigación. es por lo que yo tenía entendido que la ortostática era cuando se administra una dosis alta o en términos así se administra aguda y provoca síncope, pero en cambio la postural es cuando el paciente se pone de pie y siente así mareo, cansancio. Mareo, cansancio. ¿Y dónde leíste eso? O sea, yo tenía entendido eso ¿Dónde cuando leíste eso? en Harvard, cuando en Fármaco 1. En Harvard, Fármaco 1. Esa es la diferencia entre hipertensión ortostática e hipotensión postural. Tenía entendido, por eso le pregunto. Pues mira, para evitar eso van a investigar y vas a volver a leer, ¿verdad? Tienes 4 libros, es más, creo que tienes 5 libros, y vas a leer, ¿verdad? Las diferencias, si es que existen, entre hipotensión ortostática y hipotensión postural. Y eso va para todos. Y van a leer y van a comprender. Porque la hipotensión ortostática, se nota que no han estudiado, porque ustedes hubieran estudiado que la hipotensión ortostática, ¿verdad?, es uno de los síntomas adversos más comunes en los pacientes que están tomando alfa-bloqueantes. Y nadie está hablando en ningún momento de la dosis, ¿no? Son síntomas adversos que pasan. Usualmente suelen ser autolimitados. El paciente, después de algún tiempo de estar tomando el fármaco, se adapta a esto y no sufre estos síntomas, ¿verdad? Pero es el síntoma adverso más común de los alfa-bloqueantes. Muy importante que lo conozcan, porque los alfa-bloqueantes, sobre todo los alfa-bloqueantes 1, hay algunos que se utilizan para el tratamiento de síntomas geniturinarios. ¿Cómo cuáles, Jesús, se utilizan para el tratamiento de síntomas geniturinarios? Para la hiperplasia prostática benigna, No he preguntado qué enfermedades, he preguntado cuáles. mm, La prazosin. ¿Cuántos Jesús tenemos? A ver, Natasha. La prazosin, doctor. Uno de ellos de la prazosina. ¿Cuál más? La terazosina. Bien, ¿cuál más? La dosaxosina Muy bien, ¿cuál más? y la silodosina, trimazosina, alfusosina. ¿Cuál más? Ya no recuerdo, doctor.
¿Cuál es un bloqueante selectivo de los receptores alfa 1, pero de un subtipo, que son los que están predominantemente presentes en el aparato genitourinario? ¿Qué subtipo es? Subtipo 1A. ¿Cuál es este? La finasterida y la dutasterida. No. Ibas también. Perdón, la que mencioné ya, la prazosina. La prazosina no es tan selectiva. La terazosina. Tampoco, porque esas son Es mientras la menos, tamsulosinina. mientras menos selectivos son, más hipotensión postural producen. Entonces tiene que ser uno que no es selectivo. Tiene que ser selectivo. La tamsulosina y la alfusosina son bastante selectivos para los receptores 1A. Por eso estos producen menos hipotensión ortostática o menos probabilidad de hipotensión ortostática que cualquier otro de los bloqueantes de receptores 1A. Por eso los otros receptores, los otros bloqueantes 1A, doxazosina, terazosina, prazosina, se los utilizaba principalmente como fármacos antihipertensivos y se dieron cuenta, ¿ves? Los hipertensos que están tomando esto, estos viejitos hipertensos que toman esto, resulta que están orinando mejor. Entonces alguien con muy buen criterio se puso a investigar, a estudiar y se dieron cuenta, mira, es porque el bloqueo de los receptores 1A no solamente produce una relajación de la musculatura lisa vascular, sino también provoca una relajación de la musculatura lisa del esfínter y de la musculatura lisa prostática. Ah, qué bien. ¿Y por qué no buscamos uno qué tipo de receptores se encuentran principalmente ahí? Y alguien dijo, mira, son los receptores 1A. Ah, muy bien. Entonces buscamos un fármaco que bloquee principalmente a esos para evitar que bloquee el resto y que no nos baje tanto la presión. Y ahí es cuando aparecen los bloqueantes selectivos. Los que hoy dominan el mercado son la alfusosina, pero principalmente la tamsulosina. Así funciona esto. Pero para eso tienen que saber cuáles son los receptores selectivos, tienen que saber cuáles son los efectos adversos. El principal efecto adverso por el cual los pacientes dejan de tomar el fármaco es por la hipotensión ortostática, también un poco por la sensación de mareos que les causa la disminución de la presión arterial. Por eso se recomienda que estos fármacos bloqueantes 1A, salvo que no se pueda o que necesites prescribirlo en otro tipo de frecuencia, se administren en las noches antes de dormir. De esa manera disminuyes los síntomas. Porque si ya te acuestas a dormir, ya no te va a afectar el mareo, pues ya no te vas a poner de pie y entonces no hay chance de hipotensión ortostática. Sin embargo, habían estudios en los cuales se hablaba de que en cierta población de viejitos que tomaban sobre todo terazosina y prazosina, había un aumento de las fracturas de cadera, pero era porque se levantaban en las noches a orinar y burundanga, se les apagaban las luces. Y viejito caído de cama, ay, 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 pum, pum, fractura de cadera. Entonces, tenemos nosotros estos fármacos. Se administran principalmente por vía oral, ¿verdad? Y te van a tener este efecto. Los fármacos que nosotros vamos a tener, de los bloqueantes beta, tenemos nosotros dos grandes tipos. Los que son beta selectivos, beta 1 selectivos, y los que no son beta 1 selectivos.
Ahora, Yanela, ¿por qué cree que existe esta selectividad ¿a qué se refiere esta selectividad? ¿Por qué no le importa conocer si es que son selectivos o no? Porque así podemos ver cómo realmente va a actuar y si tiene si su efecto va a ser máximo o no, según el receptor que actúe. ¿Sí? ¿Cómo llegó a esa conclusión? O también puede ser por los efectos que ocasionan, los efectos cardíacos. A ver, Valentina. ¿Está bien, Valentina? ¿O solamente? Ah, puede ser porque algunos pacientes pueden sufrir de enfermedades como puede ser una diabetes o EPOC, o porque cuando son algunos beta-bloqueantes son selectivos, bloquean más a ciertos receptores, que son los selectivos, bloquean más a los beta 1 que a los beta 2. Entonces los beta 1 harían lo que sería el control de la frecuencia y la fuerza del latido cardíaco, y los que no son selectivos bloquean beta 1 y beta 2. Justamente nos interesa conocer la selectividad de un fármaco, es para poderlo administrar en un paciente si es que este tiene algo que se llama comorbilidades, o sea, si hay más patologías que acompañan a la que el paciente presenta principalmente. En lo que se habla, lo que mencionó bien Valentina, que yo me refería a la otra Valentina que hable, pero bueno, ya no importa. Lo que dijo Valentina es correcto. Nos interesa conocer si el paciente tiene algún tipo de patología, sobre todo de tipo pulmonar, porque ustedes recuerden que el bloqueo de los receptores beta 2 trae como resultado broncoconstricción. Recordemos que cuando nosotros utilizamos un beta 2 agonista, provocábamos broncodilatación. Entonces, si nosotros tenemos un fármaco que potencialmente puede bloquear al receptor beta 2, bueno, pues tenemos que saber que es un paciente que no precisamente presenta un riesgo elevado, por decirlo así, o que no es un paciente que sepamos que es asmático, o un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad en la cual la entrada de aire está restringida por una patología subyacente, ¿verdad? Y que si tú das un fármaco que disminuye aún más la broncoconstricción, vas a comprometer su ingreso de aire. Entonces, por eso nos interesa conocer si es que son selectivos o no. Marcos, ¿está vivo Marcos o solamente se conectó y dejó conectada la computadora? No, sí, sí estoy, doctor. Marcos, una pregunta. ¿Qué tipo de fármacos son los betabloqueantes con acción intrínseca simpático-mimética? Solo leí. Esos no son los que tienen, o sea, son selectivos, pero no son antagonistas puros, o sea, son agonistas parciales también. También, ¿cómo es eso? A ver, O explícalo un sea, poquito mejor. son antagonistas, pero, o sea, se supone que hay antagonistas puros, pero hay dos en específico que a pesar de que son antagonistas, también cumplen la función de agonista. ¿Cómo es eso? Eres lo uno o lo otro, a ver. ¿Cómo se explica? Vamos. Tú puedes. O sea, es que van a tener como una capacidad débil, no van a afectar completamente el receptor.
Ya, ¿y eso cómo se llama? Reversible. Los fármacos con efecto ISA, acción intrínseca simpaticomimética o intrinsic sympathicomimetic action, son fármacos que que son agonistas parciales. Recuerden que un agonista parcial, y eso lo vieron ustedes en farmacología 1, un agonista parcial es un fármaco, ¿verdad?, que al momento de unirse a los receptores, ¿verdad?, su potencia máxima al unirse completamente con los receptores es mucho menor que el de un agonista total. Ese es un agonista parcial. Si el agonista total, que normalmente se libera en las neuronas, en la sinapsis del sistema nervioso simpático, ¿verdad?, es norepinefrina o epinefrina, ¿verdad?, que vamos a poner una potencia del 1 al 10, ¿no?, para que sea más fácil el ejemplo, ¿verdad? Y la epinefrina o la norepinefrina tiene un efecto de 10. Al unirse estos agonistas parciales, van a tener un efecto de 5. Y esto llama la atención porque, claro, al unir en los receptores donde debería unirse la epinefrina o la norepinefrina, al unirse en ese receptor, ¿verdad?, y tener ese efecto sobre 5, ha desplazado a la epinefrina, norepinefrina, que tenía un efecto de 10. Al final del día termina con un efecto más reducido que nos puede ser de uso terapéutico. Sin embargo, no es que precisamente provoca un bloqueo. Por tener esta disminución en el efecto de lo que normalmente pasaría, entran dentro de los beta bloqueantes, pero en realidad son agonistas parciales. ¿Okay? Esto nos puede ser útil, por ejemplo, cuando nosotros querramos utilizarlos en un paciente que, por darle un ejemplo, pueda presentar asma o algo parecido. Tiene su utilidad o tiene su interés porque, claro, como no vas a provocar un bloqueo completo, sino que es un bloqueo parcial, ¿verdad?, podría dar como resultado un uso en el cual vas a lograr los objetivos que tú querías, llama tú disminución de la frecuencia cardíaca, pero que vas a tener menos riesgo de provocar un broncoespasmo, porque no estás causando un bloqueo total. Recuerden que, si bien es cierto, tenemos fármacos beta 1 selectivos, cuando nos referimos a la selectividad de un fármaco, es que en comparación a otro receptor, por ejemplo, en este caso, si es selectivo beta 1, beta 2, es que en comparación al beta 2, la afinidad es muchísimo mayor, pero igual existe algo de afinidad, o sea que existe el potencial de, ¿ok? Eso ténganlo siempre presente. Entonces, la molécula prototipo de los beta bloqueantes es el propanolol. Fue uno de los primeros beta bloqueantes que se sintetizó, es muy utilizado, ¿no? De hecho, cumple las 3B, es bueno, bonito y barato. Propanolol es extremadamente barato, ¿eh? Oh, sumamente económico. Sin embargo, los beta bloqueantes tienen ciertos efectos adversos, sobre todo los beta bloqueantes, los no selectivos, que me gustaría que, a ver, que Emanuel me los comente. ¿Emanuel está vivo o solamente? Sí, doctor, aquí. A ver, Emanuel. No caíste Pues en las manos de los Valentina porque fármacos. Valentina es experta en matarlos. ¿Cómo? No caíste en las manos de Valentina porque Valentina es experta en matar a todo el mundo. Ya mató a mi paciente ahora.
Me preguntó sobre los efectos adversos, ¿verdad? Así es. Uno de ellos puede ser la broncoconstricción, Sí. también las arritmias. ¿Qué tipo de arritmias serían? Mm, Ay, ahí sí. Porque los betabloqueantes también son antiarrítmicos. Claro. Puede ser tal vez supraventricular. ¿Por qué supraventricular? Nah, no hay eso, ahí sí no recuerdo eso. Razonemos un poquito. ¿Qué causan, qué tipo de efecto provoca los betabloqueantes a nivel del corazón? Ah, me está preguntando. ¿Perdón? Me está preguntando. Sí, claro. Ah, ya, deprime la actividad. Ya está, sí, deprimen la actividad. Yo pensaba que estaba hablando con un estudiante de medicina. Provoca bradicardia. ¿Qué más? ¿Qué efecto tienen los betabloqueantes sobre las propiedades del corazón? A ver. Va a disminuir la conductividad. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo? El cronotropismo. Doctor. No pueden decirme cuáles son las propiedades del corazón. Doctor, recién lo escuchamos, por si acaso, o sea, creo que se le fue el internet. Doctor, ¿me escucha? Por eso les digo que no es posible que ustedes esto no lo sepan. Doctor, ¿me escucha? No, yo recién lo escucho, por si acaso, o sea, recién veo su cámara y todo. No escuché que me preguntó. Sí, en serio. Como 3 minutos así.
No sé si podría repetirme la pregunta de lo que hice. Mira, no me voy a, no me voy a estresar. Pero no es posible que ustedes no se sepan las propiedades del corazón. Entonces, claro, pues si no se saben las propiedades del corazón, no van a tener idea qué es lo que va a hacer el, el corazón, mejor dicho, qué es lo que va a hacer los betabloqueantes a las diferentes propiedades del corazón, cómo van a actuar. Diana, Sí, doctor, dígame. ¿Me puede ver? Sí. Diana, dígame, ¿qué le hacen los betabloqueantes a las propiedades del corazón? Primero van a causar una obra de arritmia y lo que van a hacer es que van a disminuir o sea, disminuyen el periodo refractario, por lo tanto van a disminuir la velocidad del nódulo auriculoventricular, causando un inotropismo negativo. O sea, solo, a ver, ¿qué es inotropismo? Es la contractibilidad del corazón. El inotropismo es la fuerza de contracción del corazón. ¿Y qué tiene que ver el periodo refractario con con la fuerza de contracción del corazón? Que, que no deja que haya una buena contracción porque no va a dejar que se metan suficientes canales de calcio. O sea, no deja que entre calcio. No deja que entre calcio. ¿Qué es el vadmotropismo? ¿Qué es qué? El, Disculpe. vadmo, el vadmotropismo. Eh, ¿El cuál? Es que no se escucha bien. Vadmotropismo. Batmo. Ajá. Es Es la la, propiedad del corazón para transformarse en Batman. es la excitabilidad del corazón. ¿Podría repetirme lo que usted me dijo acerca de las funciones de los betabloqueantes? Que disminuyen el periodo refractario, lo cual va a hacer que disminuya la velocidad del nódulo auriculoventricular. ¿Y eso qué es? Su parte de la excitabilidad. ¿Cómo se llama eso? Esa es la función dromotrópica, es la conducción de los impulsos. Lo siento. O sea, pero también disminuye el inotropismo, porque eso es la contractibilidad. Y los beta bloqueantes lo que ayudan es, o sea, el beta 1 lo que ayuda es a aumentar las concentraciones de potasio y van a hiperpolarizar las células. O sea, también disminuye el inotropismo. Sí, pero la disminución del eutropismo viene acompañada de que como va a disminuir la frecuencia cardíaca, o sea que va a ser un cronotrópico negativo a causa de una disminución de la excitabilidad, que es el panotropismo negativo, que también va a disminuir una conducción de los impulsos, que es un dromotropismo negativo, va a traer como consecuencia una disminución de la contractibilidad, que es un inotropismo negativo. ¿Y el lucitropismo cómo va a estar? ¿Aumentado o disminuido? El isotropismo Lucitropismo. ¿Qué es el lucitropismo? es la relajación del Lucitropismo corazón.
Es la capacidad que tiene el corazón para relajarse. Va a estar aumentada, ¿Por qué va a estar aumentada? porque como ya dije, va a haber una hiperpolarización de las células y también va a disminuir el conotropismo. ¿Y qué pasa con que disminuye el cronotropismo? ¿Qué tiene que ver el cronotropismo con el lucitropismo? Que no hay contracción y por eso está relajado. No hay contracción y por eso va a estar relajado. No necesariamente, pero bueno, vale. Si ustedes no se saben las funciones y las propiedades del corazón, insisto, yo no sé cómo en teoría estudian si no tienen idea cuáles son las propiedades del corazón. No saben qué es el vamotropismo, no saben lo que es el dromotropismo, el cronotropismo, inotropismo, lucitropismo. Son 5 propiedades nada más que tiene el corazón. Ojo, no son más. El miocardio tiene esas 5 propiedades. Eso es lo que lo hace diferente al resto de músculos del cuerpo. Los betabloqueantes disminuyen la fuerza de contracción, son inotrópicos negativos, cronotrópicos negativos, dromotrópicos negativos, vasmotrópicos negativos. Entonces, si te va a provocar una arritmia, lo más probable es que te provoque bradiarritmias o bloqueos. ¿Saben lo que es un bloqueo? ¿Saben o no saben lo que es un bloqueo? Un bloqueo cardíaco. ¿Sí? Estamos hablando del corazón. Cuando se reduce la velocidad de las señales eléctricas. Cuando hay una interrupción en la señal eléctrica y se disminuye la velocidad porque tiene que tomar una vía alterna. Ujú. Entonces, si tú disminuyes demasiado la propagación del impulso, puedes terminar provocando un bloqueo. Entonces, el tipo de arritmias que podrías provocar son usualmente relacionadas con bloqueos. Un paciente que está bloqueado, ¿ya? Lo más probable es que debes tener muchos problemas o debes tener mucho cuidado en la administración de los betabloqueantes porque le puedes provocar una parada, lo puedes dejar peor. Entonces, a tener mucho cuidado al recetar betabloqueantes. Los betabloqueantes tienen mucha utilidad en el tratamiento de los pacientes con hipertensión. ¿Por qué motivo puede ser útil en la hipertensión? A ver, vamos a preguntarle a... vamos a ver, está la lista de invitados. Juan Fernando. Juan Fernando, Aquí estoy. cuéntame. O sea, yo tenía entendido que... No sé, es que voy a decir algo que está mal y se va a enojar. Dime por qué. Igual tienes que decirme. O sea, hipertensión. Sí, ¿por qué los betabloqueantes se utilizan como antihipertensivos? A ver, los beta bloqueantes como antihipertensivos.
Yo tenía entendido porque ellos disminuyen el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, no, esos son ese es para la angina. Pero el consumo de oxígeno, ¿qué tiene que ver con la hipertensión? No, sí, me confundí. El consumo, o sea, disminuir el consumo de oxígeno es para tratar la angina, perdón. Era porque disminuyen, eso, o sea, disminuyen todo. Disminuyen la presión arterial. ¿Por qué? Disminuyen el gasto cardíaco, la resistencia vascular, disminuyen, y Los eso, o sea, betabloqueantes, disminuyendo los la betabloqueantes. resistencia vascular y el gasto A ver, cardíaco, disminuyen. barájamela más despacio. Los betabloqueantes disminuyen la resistencia vascular. Yo no sabía que los betabloqueantes disminuían la resistencia vascular. Iba bien, pero la resistencia vascular no es un efecto beta. Recuerda que el efecto beta no es a nivel de los vasos sanguíneos. Así es, solo, o sea, son sobre el corazón. Está bien, perdón. Hombre, iba bien. Quiero que me expliques por qué un betabloqueante se puede usar para la hipertensión. A ver, explícamelo. A mí me interesa el proceso mental. ¿Cómo llegas a ese resultado? ¿Por qué un betabloqueante puede servirte para utilizar como antihipertensivo? Conociendo las propiedades que tienen los betabloqueantes. Podría ser porque bloquean los efectos de la que digan epinefrina. O sea, porque bloquean los efectos de la epinefrina. ¿Y ahí? ¿Qué pasa con bloquear la epinefrina? Al momento de bloquear los efectos de la epinefrina o de la adrenalina, hacen que el corazón lata más despacio y con menos fuerza. Está cerrado. A ver, ¿otra vez? Al momento de inhibir los efectos de la hormona epinefrina, hacen que el corazón lata más despacio y con menos fuerza, y por eso disminuye la presión arterial. ¿Y cómo se llama eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que acabas de decir que causaba el bloqueo de la epinefrina? Los betabloqueantes. Es porque... Por favor, exprésate ante tus compañeros como estudiante de medicina. Está viendo morfofisiopatología 2, por favor. Es inotropismo negativo. ¿Y qué más? Y cronotropismo también negativo. Ok, y eso traducido a la ecuación, o mejor dicho, la fórmula que se calcula la presión arterial, ¿qué afecta? Reduce el gasto cardíaco. Te repito, ¿cuál es la fórmula de la presión arterial? ¿Cómo calculamos la presión arterial? ¿Qué es la presión? ¿Cómo calculamos la presión? Volumen por resistencia. Ya, ok. El inotropismo y el cronotropismo que me acabas de mencionar negativos, ¿en qué parte de la ecuación van a afectar? ¿Qué hacen? O sea, en el volumen. En el volumen. Tan complicado es eso. Lo siento, es que estaba No, no, lo que pasa es que ustedes no razonan lo que leen. Hay que razonarlo. Porque si lo razonas, puedes obtener una deducción. Si lo deduces, lo aprendes. Si lo memorizas, ya mañana te olvidas. Entonces, por eso un betabloqueante es útil para utilizarse como un antihipertensivo, porque como disminuye el gasto cardíaco, producto del inotropismo negativo y el cronotropismo negativo, o sea, va a bombear menos sangre, entonces el volumen se disminuye. Y recordemos que la fórmula de presión es volumen por resistencia. Entonces disminuyes el volumen. Por eso es muy útil
para el manejo de la hipertensión. Cuando ya has utilizado muchos fármacos y aún así no te baja, pues bueno, métele un beta bloqueante. Antes de terminar, quiero hablar, o mejor dicho, voy a preguntarle a alguien que me diga, a ver, ¿qué es? Lisette, Hola. Lisette, dígame algo. ¿Cómo funciona el carvedilol? ¿Sabe lo que es el carvedilol? Sí. O sea, ¿Qué es sí. el carvedilol? Es un fármaco no selectivo que es antagonista alfa y beta, creo. Beta. Creo. Sí, funcionaba a relajar los vasos sanguíneos y también va a disminuir la frecuencia cardíaca, lo que va a ayudar el flujo sanguíneo, disminuyendo la presión arterial.
ustedes traten de comprender por qué el porqué de los asuntos, por qué todo esto que estamos viendo. Todo tiene un porqué, todo tiene un motivo, todo tiene un principio, todo tiene un fin. ¿Eh? Todo, todo, todo. Pero si ustedes no lo están entendiendo, no lo están tratando de razonar, no van a poder ustedes memorizar. No, es mucha materia para memorizar, demasiada materia para memorizar. Ustedes tienen que razonar, entender lo que estamos hablando. Pero bueno, ya les he intentado de repetir esto demasiadas veces. Ustedes ya no lo quieren entender, ya se escapa de mi control y de mi alcance. Chicos, que tengan una muy buena tarde, buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Y prepárense que ya estamos a 2 semanas del examen del primer parcial. Y las preguntas van a tener que razonarlas, no van a ser preguntas de banco, de esas que se han estado pasando. No. Ya tengo preguntas nuevas, preguntas de razonamiento, preguntas en las cuales van a tener que poner en práctica lo que se supone que ustedes ya aprendieron. No es posible, chicos, que ustedes no sepan cuáles son las propiedades del corazón. Es inadmisible. A estas alturas del partido, es como que no se sepan los pares craneanos. A eso, no. A estas alturas, no. Ya están viendo las materias ya las preclínicas, están viendo semiología, están viendo semiología radiológica, están viendo fisiopatología. Vayamos a recordar las propiedades del corazón, ya eso es muy básico. Y desafortunadamente no tenemos tiempo para repasar todo eso. Si no les enseñaron eso, pues tienen que irlos a leer. No creo que no les hayan enseñado las propiedades del corazón. Pues me hace raro, pero en el supuesto no consentido que eso hubiese pasado, pues a repasar por su propia cuenta. Sin más, me despido, chicos. Que tengan una muy buena tarde. Buenas noches.